Bien, les invito, mis hermanos, que puedan abrir sus Biblias. Lo vamos a hacer en el profeta Isaías, en su capítulo 60. Hablar de esta palabra me gustaría ponerla en perspectiva, y tiene que ver con aquello de ¿qué hay después de la salvación? Creo que esta es una de las necesidades más grandes que tenemos como iglesia, y no lo hablo como la misión cristiana, sino hablar en lo que Dios nos ha permitido ver en una visión pues global, podemos decirla también una visión panorámica, una perspectiva bíblica, y nos hace ver la gran necesidad que hay en la iglesia, hablar acerca de qué hay después de la salvación. Como testimonio, los jóvenes están participando, mi hermana Flor, algunos de nosotros estamos participando en un proyecto que tiene que ver con la evangelización. La evangelización es, gracias a Dios por lo que está haciendo en los jóvenes, y bueno, se le ha concedido a algún ministerio de la ciudad poder llevar secundarias, preparatorias, corporaciones como algunas del DIF, algunas de lo que es la policía, y todo bajo una logística que tenga que ver con la salvación. Hay dinámicas, hay alguna plenaria, una conferencia, también hay un lugar de fogata, y ahí es donde se puede ofrecer o se puede estar ministrando, ¿verdad? Para las personas que van. Todos son inconversos, nunca han tenido quizás una devoción, una disciplina de venir a sentarse en una silla y poder congregarse como iglesia. Y bueno, la evangelización, creo que dentro de lo que el Señor ha traído a nuestra vida es no olvidar y nosotros no dar por hecho, ¿verdad?, de que las almas no necesitan de lo que es el mandamiento que el Señor nos ha dejado: id y predicad el evangelio. Y la parte de la evangelización es algo muy necesario dentro de nosotros, y a lo que voy a enfocar es qué hay después de la salvación. ¿Por qué? Porque el hecho de que estos esfuerzos que son efectivos y que nosotros hemos visto, ¿verdad?, de qué manera la palabra del Señor ha traído sobre nosotros siempre una decisión de poder compartir el evangelio. Es decir, no tenemos un programa, no tenemos un mes de campaña evangelística, pero en el día a día creemos, y estoy seguro que cada uno de nosotros testifica, da el testimonio, habla acerca de la salvación, sabiendo que el Señor es el que hace la obra y el Espíritu Santo es aquel que convence. Isaías nos habla de un lugar honroso, un lugar en el cual el Señor pone su mirada, y en Isaías capítulo 60, ¿qué hay después de la salvación? Y refiriéndonos a la parte esencial de algo que debe ser un eje central de la iglesia, hablar de lo que es el discipulado. Isaías capítulo 60, y dice el verso número 11, después de hablar acerca de una invitación para levantarse, resplandecer, porque ha venido tu luz, dice el verso 1, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pues bien, hablar acerca de esa luz que resplandece, y esa luz que dice vino a este mundo, hablando de Jesucristo, hablando del mensaje eterno. Ahora, un lugar donde el Señor lo declara de esta manera: honroso. ¿Cuál es ese lugar? Verso 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. Verso 13. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Amén. Esto último, yo honraré el lugar de mis pies, es aquello como un lugar donde nosotros deberíamos considerar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él honrará el lugar de sus pies. Ahora,
Ahí terminaría solamente y no sería completo el pensamiento, sino vamos al verso 14 y ahora una invitación. ¿Y cuál es la invitación? Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron y a las pisadas de tus pies. Vean, y a las pisadas de tus pies, si usted puede relacionar lo que es el lugar donde Dios honra, yo honraré el lugar de mis pies, pero ahora vean, hablar acerca de todos aquellos que en algún momento fueron adversarios, hablar de las naciones o hablar de los reinos. Ahora vea dónde el Señor pone su gloria, diciéndole a todas esas naciones el lugar donde esté el lugar de sus pies, pero ahora vea qué va a pasar con esas naciones o qué pasará con esos reinos. Verso 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Amén, aleluya. En la adoración nuevamente vi la dirección del Señor. ¿Y qué fue aquello que el Señor nos dio? Si no fue cuán hermosos son los montes, o sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hablar acerca del discipulado, hablar acerca del lugar honroso dicho por el Señor, y hablar que la Escritura afirma que todas las naciones y todos los enemigos y todos los reinos vendrán a un lugar. ¿A qué lugar vendrán? A este lugar, vea, donde el Señor ha andado, donde el Señor establece su gobierno, donde el Señor, ahí están sus pisadas. El verso 14 me impacta porque ahora es una invitación. ¿Una invitación a qué? ¿A discipular o a ser discipulados? Porque ahora nosotros nos podemos poner en la parte de decir, ven, vamos a discipular a alguien, pero eso está bien, en su lugar, pero como prioridad, escuchen, como prioridad está la parte de todo creyente. El hecho que nosotros podamos en ese tiempo ser bombardeados por pensamientos de discipulado y poder pensar que un discipulado consta de 3 meses, de 4 meses, pensar que nos estamos discipulando en 3 años, y pensar que, bueno, yo tomé un curso de discipulado y muy bien, asunto terminado y nos vamos, estaríamos muy alejados. Primera, por una cosa, porque cuando nosotros hablamos del conocimiento del Señor, escuche, su nombre se engrandece. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En otras palabras, el nombre denota naturaleza, y el hecho de nosotros conocer al Señor a través de ese acercamiento y de ese encuentro para poder llamar Jesús, Emmanuel, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte, celoso, y todo lo que nosotros podemos ver como los nombres o el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso tiene que ver con una parte, tiene que ver con un encuentro en el cual nosotros lo estamos conociendo. Lo que estoy tratando de poner en su corazón y en su mente es lo siguiente, es que en la manera como nosotros conocemos a una persona por su nombre, no vendrá sin antes que venga un acercamiento. Y entonces la ilustración es la siguiente. Está Adán, y Adán se encuentra solo, no hay nadie. Es la única persona en esta tierra, y de pronto el Señor hace algo. Dice que le trajo todos los animales para que Él les diera un nombre. Y ese es su nombre hasta hoy. En otras palabras, ese nombre no pudo venir sin antes un acercamiento. No pudo venir sin antes, no pudo ver un conocimiento sin antes un acercamiento. Ahora, hablar acerca de lo que es el llamado que el Señor nos ha dado, no ha llamado a predicar, no el llamado a servir en alguna capacidad, sino el llamado esencial, seguirle a Él. Y en ese llamado viene ese acercamiento, en ese llamado es cuando yo me acerco. Y ahora la venida del conocimiento, la venida de una experiencia día a día en el cual
estoy siendo transformado por Él, por su palabra, por ese acercamiento, pero todo condicionado a una cosa: seguir las pisadas. Por eso ahora no es yo discípulo, sino es si nosotros hemos sido discipulados. No es la parte de un programa evangelístico y un programa de crecimiento solamente, sino es la parte de hablar de todos aquellos que estamos siendo discipulados y todos aquellos que permanecemos bajo una actitud estoy siguiendo al Señor. Por eso hablar de aquellos que han sido conquistados, los primeros, ¿verdad? Primero, yo he sido conquistado. Y entonces al ser conquistado, ahora poder ver que el Señor honra el lugar de sus pies, pero ahora saber que cómo vendrán o cómo debemos venir. Y aquí vea lo que dice: todos, dice, y a las pisadas de tus pies se encorvarán. Y ahí está hablando acerca de un sometimiento. ¿Cómo? A través del discipulado. Como en otras palabras, ponte el calzado. Como en otras palabras, sigue las pisadas del Maestro. Me gustaría que usted pudiera enfocar sobre el libro de Ruth en el capítulo 3. El lugar, lo primero que hay que definir es discipulado. Ahora, debo decir, es un terreno no muy conocido porque estaremos en el Antiguo Testamento. Eso es un reto para mí y para muchos de ustedes, estudiantes de la Biblia o que lean la palabra, por una sola razón. Discipulado, pues hablar de los 12 discípulos. Pero cuando nosotros vemos el discipulado en su origen, podemos decir, no ha sido algo exclusivo del Nuevo Testamento. El discipulado está establecido desde su origen, desde el origen. Señorío, y ahora poder ver en dónde hay algo honroso. La necesidad de enfocar a la iglesia en lo que es el discipulado. La necesidad de enfocar a la iglesia, no en una motivación de crecimiento, no en una motivación de cuántos somos, sino en la motivación correcta de las Escrituras que tiene que ver con la parte del sometimiento, y es decir, necesitamos ser discípulos. Y para eso debemos nosotros ver primeramente por qué Dios le llama el hogar honroso. Quiero que usted vea esta ilustración en el libro de Ruth. Es un libro que entra dentro de los libros históricos. Usted lo puede leer en 25 minutos, entenderlo quizás una vida, pero pues vamos a empezar leyéndolo, ¿no? Y aquí cuando encontramos esta parte de Ruth, capítulo 3. Contexto. Bueno, encontrar discipulado en este libro para mí ha sido muy amplio el entendimiento que Dios ha traído. ¿Por qué? Todo comienza bajo lo que es, escuche, tragedia. Y como en la tragedia, hablar del personaje principal es Ruth, pero no podemos nosotros dejar de darle el crédito a Noemí. Estamos hablando de la suegra, la nuera, estamos hablando de Noemí. Noemí muere su esposo. Esta tenía también hijos y también ellos mueren. Ahora se queda ella, pues de esa manera desamparada, viuda, pero ahora también sus hijos mueren. Solamente le quedan 2 nueras. La primera, nosotros la encontramos, su nombre es Orfa, y la otra se llama Ruth, que es el nombre del libro. Nosotros encontramos que dentro de lo que el Señor, en un solo verso podemos ver el estado emocional, es el estado en el cual se encuentra Noemí. Y vea aquí capítulo 1 y dice el verso 20: y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? No sé si usted ya captó, pero bueno, sería ponerlo en su contexto y poder ver que
me ha afligido, me ha roto en pedazos. A atribuirle no a un diablo, no a un enemigo, sino atribuir nuestra vida completamente al Señor. Ahora, el punto principal es el siguiente. Ahora, no tengo más hijos en el vientre. Aun si los tuviere, ustedes, conforme a la ley, muere el hijo, el esposo, ¿verdad? Y para que ella no quedara en la orfandad, hay una ley en el cual alguien la tiene que redimir. En este caso tendrían que esperar mucho y pues es imposible. Y ahora vuélvanse a sus lugares. Y cuando nosotros vemos a dónde es que, vea, verso 12, ahora en el verso 12, en el momento, ¿verdad? Bueno, permítame el verso 11, y dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿A dónde vas? Déjame ir contigo. No. Y entonces ve a seguir. ¿A quién seguimos? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Verso 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, verso 13, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. No sé si usted está captando, pero la esencia de nuera, esta es mi nuera, no, hija. Y de ahí ya nos dice mucho en Noemí. Es un espíritu paterno, es alguien que no está en desacuerdo, ¿verdad? Con cuántos problemas me han traído mis nueras, no, sino hijas mías. Y ahora vean, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Imagínense, ya vimos una fotografía vacía, ¿qué más? Hecha a pedazos, y ahora dice en mayor amargura. Mi pregunta siempre ha sido, ¿a quién se le ocurre seguir a una persona con estas características? ¿Usted seguiría a alguien así? Quizás yo no, pero Ruth sí. Y ahí es el punto. ¿A quién seguimos? ¿A qué seguimos? Si seguimos un perfil humano de un liderazgo en el cual casi siempre da en el blanco y en el momento que tiene un desvío, en ese momento deja de ser. O estamos en este tiempo en la corriente del humanismo, es decir, tenemos que buscar un perfil a quien seguimos. ¿A quién seguir? Porque si hablamos de discipulado es a quién seguir. Bueno, verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Verso 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Y vean, no era el punto solamente de volver a casa, sino es la fe. Y entonces aquí es donde yo puedo ver que una mujer genuina, creyente, que tenemos que decir que Mara significa amargura, el nombre denota carácter. Pero cuando hablamos de Noemí, agradable. Cuando vemos el nombre de Noemí, estamos placentera. Por eso cuando nosotros vemos la parte de a quién seguir, aquí es donde podemos ver a quién seguimos. Bueno, no se trata en el caso, por ejemplo, de poder estar relacionados yo con la fe, en este caso la fe de los hebreos. En este caso, bueno, me gusta cómo son tus dioses, suegra o suegro, y bueno, ahora tu Dios será mi Dios. Bueno, ahora tenga que ver que no lo dice, pero lo podemos ver a través de las escrituras. Orfa algún día estuvo en el camino. Orfa algún día estuvo en la fe del verdadero Dios. Pero ahora, ¿dónde? ¿Qué fue lo que pasó? Discipulado. ¿Qué fue lo que pasó? No fue firme en su andar. No siguió las pisadas. Y entonces, ¿a quién seguimos? Pero qué diferente, el verso 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth,
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que yo fuere, que tú fueres, iré yo. Un seguidor, un discípulo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Y vea lo más fuerte. De todas esas razones, esto es lo más fuerte. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Como diciendo, poniéndolo en prioridades, ¿qué fue lo que le movió a Ruth para poder ir en pos de Noemí? Tu Dios será mi Dios. Con eso cierra. Es como pasando raya, ¿verdad? Y poder decir, de todo esto, poder decir, es como David cuando dice que sepa tocar, varón de guerra, vigoroso, hermoso, y Jehová estaba con él, termina. Y cuando nosotros vemos en dónde está el realce de por qué seguir, por una razón, tu Dios será mi Dios, discipulado. Y cuando nosotros encontramos, y entonces, ¿qué es lo que veía? Impresionante, escuche, Ruth no veía lo amargo. Ruth no estaba capacitada para ver, estoy hecha a pedazos. Ruth no estaba capacitada para decir, estoy vacía, no tengo nada. Ruth veía otra cosa. Ruth veía aquello que moraba en Noemí. Una fe habitada, una fe no fingida. Y entonces es, ¿a quién seguimos? Escuche, no seguimos personas, no seguimos líderes. No seguimos las pisadas del Señor. Discípulos. Y cuando hablamos acerca del discipulado, no solamente la parte de una evangelización. De hecho, cuando nosotros vamos a evangelizar, y ahí tener cuidado. ¿Por qué? Porque la parte del convencimiento, yo lo convencí, yo lo traje. Cuidado. Porque cuando es un mover genuino del Espíritu Santo, escuche, la primer manifestación de un avivamiento, según lo que vemos en las Escrituras y en lo que hemos visto en la historia, la gente se convierte a Cristo. La gente viene a Cristo. La gente viene al Señor. Y ahí es donde podemos nosotros centrarnos. Pero ahora, ¿qué sigue? La labor de todo creyente. ¿Qué sigue después de la salvación? Ya soy salvo, pero ahora, ¿qué sigue? Discipulado. Es seguir. Ahora, en ese contexto, capítulo 3, no voy a considerar el capítulo 2. En el capítulo 2 viene el acercamiento, y en el capítulo 3, verso 1, el sentir de todo padre. Como diciendo entre paréntesis, ojalá que nosotros guardemos esto para nuestros hijos. Y nosotros también en base a las vidas, ¿verdad? Que, por ejemplo, han quedado solitas porque murió el esposo, murió la esposa, y ahora el sentir de nosotros como padres debe ser este, verso 1. ¿Cuál es? Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. La labor de todo padre. Matrimonio. Y si ha de quedar sola, gloria a Dios, porque el llamado a la soltería tiene que responderse. No me llegó nadie, no acepté a nadie, no. Fue un llamado a la soltería. Alguien me llamó, quédate solo. Amén. Bendito Dios cuando nos llama al matrimonio. Te voy a dar una compañera, gloria a Dios. Nosotros respondemos, pero soltería no es un estado, es un llamado. No, yo me voy a quedar solo, yo me voy a quedar sola, porque ya vi cómo le fue a mi papá, a mi mamá. No. La soltería no es un estado, la soltería es un llamado del Señor. Y ahora, pero conocer las necesidades, y de aquí es donde nosotros podemos ver. Ahora, escuche, alguien que sigue y alguien que se convierte en un mentor. ¿Por qué? Cuando nosotros estemos conscientes de que alguien nos ve, lo que hablamos y lo que hacemos, a alguien estamos influenciando. Y ahí es donde podemos ver discipulado también, porque ahora encontramos a Noemí, y Noemí viendo las necesidades, yo me muero y tú te quedas en la orfandad, yo me muero y tú te quedas. Entonces ahora la preocupación, verso 2, cerrando ese paréntesis, verso 2, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche
la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, será como un manto, algo externo, ¿sí? Un manto que debería de tener. Irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Como diciendo, primero come y bebe tú y después principios. Verso 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar. ¿Cuál lugar? Notarás el lugar donde se acuesta e irás. Yo honraré, escuche, yo honraré. ¿Qué honraré? Yo honraré el lugar de mis pies. ¿Por qué es un lugar honroso y por qué tanta precisión en base a dónde tiene que quedar? E irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y una de las características básicas de lo que es el discipulado o de un discípulo, ¿cuál es? La obediencia. La obediencia, y en el verso aquí, verso 5, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Discípulos. Y cuando nosotros encontramos ¿a quién siguen? ¿A quién se está siguiendo? Al Señor. Al Señor. Y el lugar que Dios conceda para poder discipular después que haya tenido un encuentro con la salvación es algo muy necesario. Ahora, todos los que venimos de diferentes contextos, o en el caso mío, que me relaciono con algunos ministros de la ciudad y de otros lugares, y a las iglesias donde Dios me ha llevado, a la iglesia del Señor en diferentes localidades, discipulado. Y discipulado, y discipulado, y si uno pudiera decir lo que hay en el discipulado. Pero todo es cuestión de ver cómo se está confeccionando y a quién se sigue. Eso es lo más fundamental en un discipulado. ¿A quién se sigue? ¿Al pastor? ¿Al líder? Mientras que no se siga a Cristo y sus pisadas, y mientras no se aprenda a ver al Señor, será métodos de crecimiento, será empresa, será una pirámide, y entonces confundir una cosa con la otra. ¿Qué nosotros encontramos? El lugar honroso es el lugar en el cual el discipulado podamos verlo. Y vea ahora en esta parte, cuando encontramos cómo respondió este voz. Verso 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, quizás por los enemigos que había y robaban la cosecha. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. En el verso 7 y verso 8 puede haber. Verso 8, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y ahora, a partir de ahí, escuche, le invito a que usted lea todo lo que viene a continuación y usted verá cómo fue el consejo preciso y cómo ahora podemos nosotros entrelazar dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo a Booz y a Ruth. Discipulado, el lugar donde Dios, escuche, donde Dios honra, es un lugar, escuche, un lugar honroso es cuando Él honra sus pies. Y ahí donde entendemos, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Discipulado. Y cuando nosotros hablamos acerca del discipulado, es necesario que podamos ver, número uno, si yo estoy en la carrera, si yo estoy en el andar, tenemos que ver si nosotros primeramente estamos, ¿en dónde? En el camino. Y entonces en el camino, esto es lo que define mucho en nosotros. Aquí, bien rápido, usted pueda considerar una cosa. ¿Está paralizado? ¿Está caído? ¿O se encuentra andando? Ustedes son personas muy entendidas,
porque el Señor ha dado entendimiento. Todos los que escuchan y han leído la palabra son gente entendida. Y aquí no necesitamos que alguien nos diga. La pregunta es si nosotros, número uno, seguimos al Señor o seguimos a un líder, o seguimos una iglesia, o seguimos un programa. Ese es lo primero, a quién se sigue. Lo segundo es, escuche, ahora sí, de manera personal, yo conozco al Señor genuinamente y yo estoy siguiendo sus pisadas y yo entiendo lo que es discipulado, un seguidor. La pregunta es, si tú reconoces que eres un discípulo, ¿estás paralizado? ¿Estás caído o estás andando? Y entonces, si estás andando, fíjate bien a quién sigues. Si usted dice, yo reconozco que soy un discípulo del Señor, y nosotros hacer esa tarea, decir, bueno, a ver, los creyentes acá y los discípulos acá, nos equivocamos totalmente. Que nosotros hagamos la diferencia y decir, bueno, a este pone una camisa y a este otro porque el discípulo y eres creyente, nunca. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los suyos, y poder considerar que dentro de lo que es el discipulado, el seguir al Señor, no solamente el encuentro con Cristo, pero ahora seguirle a Él, ahí es donde nosotros podemos mirar el aspecto número uno. El lugar donde el Señor honra es un lugar donde se está siguiendo las pisadas de Él. Y ahora el reconocimiento de cada uno de nosotros. Yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros pueda dar respuesta a esto. Número dos. Y en el número dos hay algunos pasos esenciales para lo que es el discipulado. Y esto sería como poner el fundamento, trazar de una manera en la cual no podamos correr en lo que es el aspecto del tema del discipulado, sino poder centrarnos primeramente en ese lugar honroso que es el lugar donde hay seguidores, donde viene una venida, donde alguien está siguiendo las pisadas del maestro. Número dos, pero no dar por hecho. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos ver, quizás entre nosotros haya alguna persona que dice, yo todavía no me encuentro, ni siquiera sé que hay discipulado, o cómo es la fe para poder seguir. ¿Qué se necesita? El paso número uno. Para eso voy a invitarle que vaya al libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12, hay algo que le antecede al discipulado. ¿Sí? Éxodo en el capítulo 12. Escuche estas palabras, límites. Yo he definido que el Señor, en la experiencia personal y familiar, por lo menos lo he transmitido con Idalia y con mis hijos, y es, Dios muchas veces trata conmigo, ¿de qué manera? Me lleva al límite, siempre me lleva al límite. Es algo muy, muy, muy hermoso. Estaba testificando con mis hermanos, el Señor nos acaba de llevar al límite. El límite, ¿cuánto duró? 2 años. Para que la semana antepasada pudiera venir la respuesta de mi Señor Jesús. Y en 2 años ese aprendizaje, leyendo la Biblia, amén, predicando, amén, pero viviendo. Y cuando alguien vive y cuando sabemos de lo que hablamos, esperar. 2 años esperar, hay que esperar. Bueno, en todo eso mantenernos. Y cuando yo encuentro dentro de lo que son las Escrituras, que se requiere permanencia en este andar, y que no solamente es bajo el pensamiento de yo voy a la iglesia. No, aquí se trata de que nosotros podamos ver que en este andar está determinado por una cosa, es a quién se sigue. Aquí les dije que en el libro del Éxodo, en su capítulo 12 y en el verso 41, dice lo siguiente, vea, y pasados los 430 años, ¿cuántos? En el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Límites. Bueno, ahora escucha esta palabra. Se necesita para el discipulado salir de un lugar. Se necesita así y de una manera imperativa. No como sugiriendo, sino como dando orden. Esto no es uno de nosotros, sino el Señor. Llega un momento en el cual el Señor nos hace salir. Aquí es donde
nosotros podemos ver, empieza el andar. ¿Y dónde empieza el andar? Sitúe. El pueblo de Israel va a salir ¿de dónde? De Egipto. Dios lo sacará con mano fuerte y brazo extendido, pero aquí esto debería ser algo que se quedará en la mente de todo el pueblo del Señor, y así ha sido hasta hoy. Hasta donde ha llegado que la próxima semana nosotros vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es recordar la muerte, la pasión? Él me liberó, Él me sacó de un lugar, y ahí empezó el andar. Aquí es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida para el discipulado? Llevarte a un límite y sacarte de ahí y ponerte en un andar. Aquí, vea el verso 41, verso 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe ser, ¿qué? O deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones hasta hoy. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar? La salvación. ¿De dónde me sacó? ¿De dónde fue que el Señor me sacó para empezar a seguir a alguien? Porque antes yo seguía otra cosa, pero ahora yo sigo a Cristo. ¿Pero dónde empezó? En lo que es la salvación. Ahora, puedan ver el discipulado. Estoy hablando acerca de sacar al pueblo de Israel de la cautividad, de la opresión, del castigo, de la esclavitud. ¿De dónde? De Faraón. De hecho, si usted tiene oportunidad, vea los 10 mandamientos, la película. Y bueno, algo gráfico en el cual usted va a poder ver cómo fue que los trataban en Egipto, cómo era Faraón, creía que era Dios, y cómo esos estaban a trabajos forzados, y cómo eran maltratados. Y ahí no tenían nada de voluntad, ni libre albedrío. Y entonces ahí viene la parte, lo saco de ahí, gloria a Dios. ¿Qué es lo que representa? Cuando nosotros somos puestos al límite para salir del mundo. Y ahora es uno de los enemigos más fuertes que tiene el creyente, es el mundo. El mundo, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver que todo lo que hay en el mundo, bien rápido, si alguien puede, aquí pónganle un separador, pero si alguien puede ir conmigo aquí a Juan, primera epístola de San Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, esta no sería la palabra de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de las personas, de los habitantes, pero aquí vea, en el mundo no hablamos de personas, sino hablamos de un sistema. Y vea, primera de Juan capítulo 2 verso 15, no améis, ¿qué no debemos amar? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, y vea lo que hay en el mundo, ¿qué hay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego, para entender qué hay en el mundo, verso 17, y el mundo pasa y sus deseos. Es decir, todo es vanidad, nada es seguro en el mundo. Pero estas 3 características, aquí se centra la guerra espiritual. Aquí es donde podemos ver realmente a qué nos enfrentamos usted y yo. Pero bueno, volviendo al Éxodo, usted encontrará esa noche, deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Capítulo 13, ahora vaya al capítulo 13 y en el verso 20. ¿Por qué? Vea el verso 20. ¿Y qué dice el verso 20? Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Ahí está el límite. ¿Sí lo ve? Ahí está el límite, pero ahora sí, la salida. Todavía no llegamos al momento de la liberación, pero aquí lo lleva al límite. Estoy en Éxodo 13, ahora el verso 21. Y vea el discipulado. ¿Quién iba? Y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién conducía? ¿A quién seguían?
Y cuando nosotros vemos que el Señor y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin, y aquí vea, a fin de que anduviesen de día y de noche, un andar. Es decir, en todo tiempo te alabaré. No hay un momento para parar, sino es una marcha, un andar, discipulado. Verso 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Quién está dirigiendo? ¿A quién siguen? Discipulado. ¿Y dónde empieza? Cuando hay un llamado: sígueme, ven, y yo te haré pescador de hombres. ¿Pero de dónde? ¿De dónde Dios nos saca? Capítulo 14. Y ahora vea el lugar. Y dice el verso 1, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acapen delante de Pi-Hahirot, el Migdol, y en el mar de Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Y ahí está el límite. ¿Cuál es el límite? Verso 9. Bueno, verso 8, perdóneme. Dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y caballos de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. Y ahora ahí atrapados y esperar el acto sobrenatural de Dios. Entonces imagínense, de frente al mar y en la retaguardia Faraón y todo su ejército, y ellos, escuche, guiados por el Señor, discipulado. Entonces esos fueron guiados, y ahora aparece lo sobrenatural. ¿Y cuál es lo sobrenatural? La manera como el Señor, escuche, antes de abrir el mar, el Señor les dio una declaración que hoy nosotros deberíamos guardar, y que esto nos pone como el fundamento para el discipulado, y es poder salir. Cuando hemos salido del mundo, o cuando hemos muerto al mundo y sus deseos, ahí empieza el andar. ¿Dónde lo encontramos? Esto es para los jóvenes, es algo fuerte, choque. ¿Por qué? Porque ellos están bombardeados, igual que nosotros, pero más propensos. Ya nosotros hemos tomado decisiones, pero la parte de los adolescentes, de los jóvenes, viendo todo lo que hay en el mundo y siendo arrastrados, y el Señor haciendo una cosa, queriéndolos sacar de ahí. Bueno, en el verso 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Y vea, lo que necesitamos en todo tiempo es esto, la firmeza. Y por eso, vea, sobre la pregunta, la expresión, pues ¿sobre qué estás parado? El lugar honroso, donde están los pies. El lugar que hay que descubrir, los pies. ¿Dónde estás parado? ¿A quién sigues? Discipulado. Y aquí nosotros podemos ver: estad firmes. Y ahora sí, ved, ¿qué? La salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Él es el que hace esto. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Pregunta: ¿usted ya no ve esto? Y si lo sigue viendo, si sigue viendo a los egipcios, por decir así, es que todavía usted no muere y todavía no experimenta lo total de la salvación. Voy a ponerlo en un plano más conocido, y en Gálatas capítulo 3, verso 14. De esto se trata. Gálatas, cuando todavía somos arrastrados, cuando necesitamos un gendarme, cuando necesitamos un escudero para que sepa las andadas y que no nos regresemos, cuidado. Hablar de discipulado es hablar de a quién se sigue, y tiene que ver bajo un experimentar lo que es la salvación. ¿De qué? Soy libre del mundo. Gálatas capítulo 3. Eso es discípulo. Eso es discipulado. Gálatas en su capítulo 6, Gálatas, y en su verso 14. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme. Y ahora, ¿en dónde está la gloria? Vea, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Venimos a ser de otro. Y ahora la declaración que hizo Moisés al pueblo: nunca más los veréis. Y poder considerar que lo fundamental en el discipulado es haber tenido ya esta experiencia de haber salido del mundo. La experiencia de la salvación en el cual el mundo no me atrae, en el cual yo he sido crucificado y Él me ha sido crucificado a mí por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aquí es donde podemos nosotros considerar ¿a dónde vamos? ¿A dónde? Bueno, aquí, mis hermanos, no fuimos llamados para ser la congregación del desierto. Y aquí el punto esencial es la necesidad de lo que es el establecimiento, la estabilidad, la firmeza, y eso solamente se logra en el creyente con el discipulado. La única manera de poder fortalecer una vida, de ponerla firme, de que no esté ahí, es, número uno, que haya experimentado esto, que haya estado al límite y que pueda ver la gran obra del Señor cruzando el mar y de esa manera ahora entrar en otro terreno y ahora libre completamente, libre del sistema, libre de Egipto. ¿Para qué? Para que ahora podamos ir en pos de alguien. Y aquí es donde podemos ver, ahí es el primer lugar. Haber salido del mundo, haber muerto a lo que es el mundo y nosotros también para Él. Aquí es donde podemos nosotros ver la necesidad de la salvación. Aquí es donde empieza el andar. Aquí es donde podemos centrarnos de una manera muy firme. ¿Y cómo traer firmeza a los creyentes? Solamente con el discipulado. La necesidad de ser discipulado. Número uno, muriendo. ¿Muriendo a qué? Muriendo al mundo. Pero luego encontramos algo más. ¿Sabe que estos se quedaron dándole vueltas en el desierto? Vueltas en el desierto, y ahí podemos ver un pueblo de lo que es un pueblo salvo, un pueblo que ha experimentado la salvación, pero todavía no se consolida, todavía no está firme, todavía hay murmuración, mucha desobediencia. Si nosotros pudiéramos ver una generación arraigada a la desobediencia, tendríamos que leer el libro de Números y poder ver la murmuración. Apenas Moisés da una orden, todos murmuran. Moisés dice por aquí y otro dice por allá. Pero cuando nosotros llegamos al libro de Josué, nosotros encontramos de todas las generaciones que presentan las Escrituras, esa fue una generación de las más obedientes, bajo un liderazgo diferente. Y ahora podemos mirar que ahí el Señor también lleva al pueblo a otro límite. ¿Para qué? Si lo primero es salir del mundo para poder seguir al Señor y tener firmeza, ahora se necesita otra cosa. Quiero que vaya conmigo al libro de Josué, y con esto podemos ver mano firme. Brazo, una mano firme, estoy diciendo, el Señor nos conduce. Pero hablar de la estabilidad del pueblo del Señor y hablar del creyente requiere discipulado. Ahora, quiero que usted vea, quizás algunos puedan sentirse muy bien en el desierto. Quizás algunos puedan decir, muy bien, pues yo salí ya del mundo, no tiene nada, yo cambié, el Señor me cambió, ya no hago lo que hacía antes y ahora. Pero ahí no es el punto tampoco, sino que el Señor nos tiene que llevar a otro límite, y aquí nosotros lo encontramos bajo el liderazgo de Josué. Vayan conmigo al libro de Josué. Esto sería lo segundo, lo tercero. Número uno, establecer el lugar honroso donde está sus pies discipulado. Y lo segundo es poder ver cómo para entrar en ese andar se requiere morir a lo que el mundo. Pero viene lo tercero. Aquí Josué, en el capítulo 3, vea. Desde que Moisés dirigía al pueblo no han salido hasta este momento. Es decir, el último peregrinar del pueblo de Dios fue a través del liderazgo de Moisés. Ahora Moisés ha muerto, han pasado buen tiempo, y ahora el Señor confirma la vida de ¿quién? La vida de Josué. Y aquí
Josué capítulo 3, verso 1. Vean, otra vez, ¿dónde vamos a ver el discipulado? En seguir adelante, en la conducción, en seguir andando. Verso 3. Josué se levantó de mañana. Es bueno ver que en toda la estrategia que él utilizó fue siempre esta. Muy de mañana, se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim. Otra vez, hay que andar. Y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Otra vez, primero fue el Mar Rojo y ahí el Señor los queda. Y aquí van a permanecer 3 días, pero ahora sobre el Jordán. Es bueno ver cómo también dentro de lo que es el aspecto del discipulado, poder considerar una cosa. Vea aquí capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 de Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, están ahí, que Jehová habló a Josué, hijo de ¿qué? De Nun, servidor de ¿quién? De Moisés. ¿Qué implica eso? Escuche, 40 años de discipulado. ¿Qué está diciendo? Sí, que de los 80 años últimos de Moisés, porque los primeros los pasó en el palacio, pero ya los últimos 80, ahí en los últimos 40, ahí es donde, escuche, Josué es levantado por el Señor. Y ahora 40 años siendo discipulado, como diciendo que Josué enseña lo que es el valor de un mentor y de un aprendiz. Y ahora, ¿dónde lo encuentro? Servidor de Moisés. No, si usted viera las características de Josué, la que más sobresale es que tenía comunión con Dios. Era un hombre valiente, era un hombre con visión, un hombre que había sido discipulado. ¿Por qué lo menciono? Porque si va hasta el capítulo 24, que es donde termina, capítulo 24 en el verso 29, vaya conmigo. ¿Por qué? Discipulado. Y entonces podemos ver cómo el discipulado es la transición, también voy a usar esta palabra, cómo el Señor de generación en generación anuncia su poder. Dios siempre levantará vidas que puedan dirigir al pueblo del Señor. Siempre levantará vidas que puedan conducir al pueblo de Dios. ¿Cómo? En el discipulado. ¿Cómo traer firmeza? Discipulado. Por eso, la manera como ustedes esperen, siendo discipulados, y la manera como yo sea discipulado, entonces nosotros podemos ver, se cumplirá el propósito. Pero ahora vea cómo cambia. Al final, ya al final del reconocimiento de esta vida, 20 años más o menos sirviendo, y dice el capítulo 24 de Josué, y dice el verso 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de ¿quién? Ya no de Moisés, porque fue discipulado y ahora a él le corresponde guiar. Ahora él está siendo de influencia para toda una generación y lo hizo perfectamente. Pero ¿cómo fue? Aquí volvemos al capítulo 3, siendo discipulado, y ahora el Señor nuevamente al pueblo lo lleva al límite. Y entonces el pueblo tiene que seguir la dirección de Dios. En ese tiempo fue Moisés, pero ahora se levanta el discípulo que es Josué, y dice el verso 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando, escuche, una nueva tierra, un nuevo líder, una nueva generación, una nueva dieta, pero más impresionante, una nueva conducción. ¿Cómo? La columna de fuego, la nube, Jehová iba delante de ellos, pero ahora el discipulado nuevamente es más enfocado. ¿Por qué? Porque dice el verso 3, escuche, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis ya no hay columna, ya no hay nube, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros, y vea, discipulado, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora no estamos hablando de salir del mundo, ahora estamos hablando de una cosa, la conquista. Ahora estamos hablando de poseer. 20 años de liderazgo, los 7 primeros de conquista y los 13 últimos de poseer. Y podemos ver aquí la militancia, ¿de qué manera? Ahora vea nuevamente el Señor conduciendo. ¿A quién se sigue?
ahora se tiene que seguir la presencia de Dios, como en el arca. Esto, nosotros casi siempre perdemos los detalles porque primero no leemos la palabra y lo otro lo leemos para leer la Biblia en un año. Pero cuando uno escudriña, profundiza, encontrará algunos detalles. Por ejemplo, en el verso 4. ¿Cuál era el propósito? Ir en pos ¿de quién? Ahora del Señor a través del instrumento que es el arca. Y el verso 4, ¿cuál era el propósito? A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿A quién seguimos? Seguimos al Señor. Pero ahora vea, no es salir del mundo, ahora es la conquista de las naciones. ¿Cómo hacerlo? Con toda la autoridad que el Señor tiene. Y Él dijo: id a las naciones y hacer discípulos. Id a todas las naciones y hacer discípulos. Discipulado. Pero aquí otra vez el Señor lo lleva al límite al pueblo, pero ahora va a hacer aquí algo más. Si murieron al mundo, ahora tienen que morir algo aquí. Vean. Primero el verso 4, discipulado a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros, vean, no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y si nosotros, bueno, el desierto ya les era familiar, imagínense 40 años darle vuelta al desierto. Y si nosotros vamos a lo que es el mapa, los mapas, la geografía bíblica, se daría cuenta que nomás le dieron vuelta y ya están dando vueltas, y entonces en 40 años no conocer un lugar, pero ahora van a un lugar que ellos no conocen. ¿Qué se necesita? Guianza, se necesita discipulado, se necesita conducción. Pero el verso 4 al final, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Una distancia de aproximadamente 1 kilómetro que no se podía acercar el pueblo de lo que es el arca. ¿Y eso qué nos lleva? Estar pero bien enfocados. Acuérdese que son 7 naciones más poderosas. Acuérdese que estos no llevan nada. Se les ha prohibido usar el hierro. No tienen armas. Depender completamente del Señor, y ahora poder ver hacia dónde vamos. Si nos desviamos, nos consumen los enemigos. ¿Qué se necesita? Guianza. ¿Qué se necesita? Seguir las pisadas. El lugar donde Dios honra es donde Él pone sus pies. Por eso, tergiversado completamente. ¿Dónde me gusta? Aquí te gusta, ponle los pies. Todo lo que pisarle la planta de los pies será mía, tomando ese verso. Y entonces cuando nosotros vamos al Salmo 47, verso 7, nos daremos cuenta que yo elijo tu heredad, diciendo el Señor. O sea, no es la parte que yo heredo, me gusta esta herencia. No, yo elijo tu heredad. Y eso nos pone en una dependencia. Porque imagínense, pues ahorita salir un carro, un Audi o cualquiera que esté, un Ferrari, y ay, cómo me gusta, y voy a poner mis manos y me subo arriba de él, porque la palabra dice completamente naturales y completamente desviados del propósito del Señor. Y cuando nosotros vemos cuál es el lugar que Dios honra y cómo Dios conquista, donde hay discipulado, donde se sigue las pisadas del Señor, ahí hay conquista, ahí hay victoria. Por eso, poder considerar a dónde los lleva el Señor. Ya no un mar rojo, y ahora los lleva a dónde? Al río Jordán. Y bueno, este río, si usted lo puede ver, no representa mucho, imagínate el mar, pero Miguel y yo tenemos una experiencia en una expedición que hicimos, y ese día llovió, un arroyito, le estoy hablando de a lo mejor 6 metros, pero que lo pasamos caminando, un charquito nada más, pero todo fue que cayera la tormenta. ¡Fum! Nadie podía pasar. Y cuidado, uno se pudiera arrojar, ¿verdad? Aventurar a poder cruzar. Una tragedia. Estamos hablando que ahora, escuche, número 1, es tiempo de la siega, más o menos el tiempo de abril. Estamos hablando que es un tiempo donde hay lluvias. Estamos hablando que en el Líbano hay hielo y se está derritiendo. Estamos diciendo que ahora alcanza una proporción, el Jordán, a lo mejor de lo que es de 30 a 35 metros de ancho. Y podemos ver que está en bajada, y ahora la profundidad sería de 1,5 hasta 4 metros. Y el pueblo tiene que pasar por ahí. Por eso, a la manera como yo estuve con Moisés, estaré contigo, Josué.
Porque todo es a quien seguimos y todo es el calibre también del hombre que responde al llamado del Señor. Para nosotros poder ser confirmados en el liderazgo, ¿cómo? A través del discipulado. Y ahora usted puede ver toda la generación. Pregúntese una cosa. ¿Qué sentido tenía que se abriera el mar y que hubiera un líder, hubiera un mentor llamado Moisés diciendo, nunca más van a ver a los egipcios y van a pasar en seco? Número uno, que todas las naciones pudieran saber eso. Pero número dos, aquí lo vamos a ver, el temor de Dios en toda la nación. Porque cuando yo veo que alguien no tiene autoridad y no tiene respaldo en lo que dice y lo que hace, pero que si se quiere imponer sobre mí, no produce nada más que compasión. Pero cuando yo veo que el que me dirige es un hombre de Dios, que el que me dirige es un hombre que establece así, establecido por el Señor y es levantado, entonces, cuidado. Y ahora el Señor va a confirmar a este discípulo y al pueblo lo va a llevar a otro nivel. ¿Y cómo lo encontramos? Mire, algo que tenía que hacer y decirle Josué al pueblo, verso 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos. Si usted no considera esa palabra es esencial para todo lo que sigue. Es decir, para que ellos puedan salir del lugar donde han estado por varios tiempo y que no han seguido ni una sola orden de Josué, su nuevo líder. Ahora el Señor tiene que hacer algo con el líder y con el pueblo. Pero ahora hay algo, una responsabilidad que tiene el pueblo. Prepárense. Esa palabra la consultamos hoy en la mañana y es, mi hija Gaby me ayudó a ponerle aquí esta referencia y es, escuche, ser limpio, apartar, consagrar, preparar. Esto es discipulado. Prepárense, vamos a seguir al Señor. Mientras no haya ese llamado a nuestras vidas para el discipulado, yo creo que muchos de ustedes y muchos de nosotros no alcanzaremos a ver las grandes maravillas que el Señor tiene. Porque la única manera de ver el poder de Dios es siendo discipulado. La única manera de tomar ver los hechos asombrosos de nuestro Dios es seguir las pisadas de Él. Josué se mantiene por 40 años siguiendo a Moisés. Ahora Dios va a hacer algo con él. ¿Qué es lo que va a hacer? Vea el verso 7. Entonces Jehová, verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré ¿a qué? Engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Vaya bien rápido al capítulo 4, nomás dele vuelta a la hoja, al verso 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. ¿Y qué? ¿Ya lo vio? Dios está contigo. Dios está con él. Alguien que toma el reto de discipular o alguien que es levantado como aquel que puede enseñar. Porque aquí ya estoy aplicando en la parte de que Dios nos llama a ser discípulos y a discipular. Pero en la manera como nosotros podamos ser, número uno, responder al llamado de preparar, de ser separado para seguir al Señor. Y número dos, habrá un momento en nuestro andar de todos aquellos que respondemos al discipulado en el cual el Señor empieza a engrandecer. Pero yo encuentro, si usted no tiene una vida en la cual pueda aprender, una vida en la cual pueda decir, el Señor me lo está poniendo como una parte esencial. Cuánto alabo y cuánto glorifico los tiempos en los cuales nuestros pastores están con nosotros. Cada momento, cada detalle. Y entonces no Biblia, no sermones solamente, sino vida. Y poder ver que en todo eso, cuánto nosotros aprendemos. Y poder ver que hay un momento en la vida de cada uno de nosotros, si es que toma el reto del discipulado, es que Dios empieza a engrandecer su nombre. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para que teman a Josué? Para que teman al Señor. Y ahora, escuchen, voy terminando. Verso
8 del capítulo 3. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿Qué tendrían que hacer? Verso 13. Vea el lugar honroso, el lugar donde Dios honra. ¿Y cuál es el lugar? Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Yo no sé si usted pueda ver aquí, pero aquí está algo milagroso. Nunca he visto una película que me hable de cruzar el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Todas son de Moisés. Pero cuando nosotros vemos a Josué, impresionante. ¿Por qué? Porque fue discipulado. Y porque la manera como Dios estuvo con Moisés, ahora estará con el discípulo. La manera como ha estado con el mentor, estará con el que está siendo discipulado. Y ahora usted pueda ver la gran necesidad que tenemos hoy en este día de hablar del discipulado, el poder de Dios. Ya le expliqué que van a ellos a cruzar, pero sabe una cosa, todo era cuestión de algo, que los sacerdotes llevaran el arca y que pusieran sus pies en medio del Jordán. En ese momento ocurrió el milagro. Firmeza. ¿Por qué? Porque es discipulado. Ahora, no están siguiendo una columna, de fuego, una nube. Ahora están siguiendo el arca, y cuando ve que está siguiendo el arca, ¿sabe una cosa? En ese momento está cargada por los sacerdotes, y el enfoque son los pies. Si usted ve, si usted nota, y dice el verso 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes. El discipulado trae firmeza. Solamente a través del discipulado hay firmeza. El medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y ahora sí, otro territorio. Del Mar Rojo, ahora en una playa, ¿verdad?, que nos lleva al desierto. Ahí no era, pero ya fuimos liberados ¿de dónde? Del mundo. Pero ahora, pasando el Jordán, y se quedó el desierto. Y ahora, ¿qué viene? La tierra de conquista. La tierra que juré a tus padres, la heredad, porque solamente se va a conquistar a través del discipulado. Y usted pueda notar que ahora hay algo que les encarga. ¿Y cuál es? Lo encontramos en el capítulo 4, y es: cada uno, 12 hombres deben de tomar una piedra. Y si usted puede ver los memoriales, o otra palabra, monumentos, los monumentos recuerdan victorias. Los monumentos también recuerdan tragedias. Pero ahora el primero que se establece en la conquista, ¿sabe cuál es? Es agarrar 12 piedras que están en medio del Jordán, y entonces hacer un memorial, un antes y un después. Hasta aquí nosotros encontramos una generación obediente, una generación al mando, una generación diferente a la de Moisés, una generación que nosotros encontramos bajo el liderazgo de Josué. Y bajo este liderazgo nosotros encontramos una cosa: obediencia. ¿Por qué? Porque la clave de la conquista es la obediencia. En todo lo que he querido transmitir a través de esta palabra es que usted pueda mirar que todo el enfoque era los pies. Todo el enfoque era el andar discipulado. Termino diciendo: ¿a quién sigue? ¿A quién seguimos? Voy a terminar en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y ahora poder ver lo siguiente. Escuche. Si cruzar el Mar Rojo representaba lo que es morir al mundo, ahora esas 12 piedras que establece Josué era el monumento para una cosa. Cruzar el Jordán ahora era crucificar la carne, el yo, el pueblo. ¿Para qué? Para que pueda
haber discipulado. Vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Dos cosas esenciales para el discipulado. Número uno, reconocer el discipulado como un lugar en el cual el Señor dice, ahí está la honra, y ahí se doblegan, ahí se encorvan los enemigos. Y número dos, reconocer que para entrar en ese andar se necesita ser crucificado. ¿De dónde? Al mundo. ¿Sí? El mundo me es crucificado y yo al mundo. Pero ahora cruzar el mar, el río Jordán, representa una cosa: morir a nosotros, para la conquista, para que sea el Señor y no nosotros. Por eso discipulado, ahora véalo aquí, en un contexto ya podemos ver en el tiempo del Señor Jesús, y aquí en Juan, en su capítulo 12, verso 18, dice: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. ¿A quién se sigue? Y ahora la gran necesidad y el hambre que tiene el mundo, ¿de qué? Verso 20. Y en el verso 20, el mundo va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y ahora todo eso guárdelo, porque queremos ver. No está hablando acerca de un contemplar, no está hablando acerca de un observar, no está hablando acerca de una mentalidad que le decía vamos a la iglesia, sino está hablando acerca de lo que es el apresto del evangelio, está hablando de lo que es seguir al Señor. Pero ¿qué se necesita? Vea, bajo ese contexto, verso 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En el momento cuando morimos a la carne, no solamente teniendo la salvación, ser rescatados del mundo, la salvación, sino que ahora entramos en el discipulado, y en ese discipulado está la parte de morir a nosotros. Ahí es donde empieza a ver el fruto. Ahí es donde podemos nosotros considerar, mis hermanos, que esto aplicado solamente al Señor Jesús, amén, primer lugar. Pero segundo lugar de aplicación es nuestras vidas. En el momento cuando alguien muere, lleva el fruto. Número uno, la aplicación a nuestro Señor Jesucristo. Pero número dos, bajo el contexto de que el mundo quiere seguir a Jesús y el mundo quiere ver a Jesús, se necesita una cosa: que se vea Él. Y para eso hay que morir, para que no seamos nosotros. Y no presentarnos diciendo: síganme, yo los voy a discipular. No. Para que puedan ver a Jesús el mundo, se necesita que ahora la aplicación esta sea para nosotros. Muere. Por razón de que el mundo quiere ver a Jesús. No te quiere ver a ti. No quieren entrar y ser solamente miembro de una iglesia. Quieren honrar al Señor Jesús. No quieren traer una camisa y decir son cristianos, o son de la misión, o son de donde quiera. No, eso no quiere el mundo. El mundo quiere una cosa. ¿Qué quiere? Ver a Jesús, seguir a Jesús. Y para eso el Señor, en su contexto y en la manera como el Señor nos habla en su palabra, puso un imperativo: hay que morir. Para que esto se cumpla, se tiene que morir. Yo les invito a que ustedes consideren si el Señor ha traído sobre nosotros esta impartición en un llamado en el cual o estamos discipulando por razón de que somos discipulados, o nos mantenemos en el camino paralizados, caídos, o en retroceso, porque también esa posición no la dije, en vez de avanzar y estar ahí en retroceso. Dios nos libre.
y ya para nada mencionar desviado fuera del camino, ahí pues no hay nada que hacer. Por eso yo les invito para que hoy ustedes podamos considerar el aspecto del discipulado y poder ver que se necesitan por lo menos dos imperativos: morir al mundo y morir a la carne. ¿Para qué? Para que realmente se pueda seguir al Señor Jesús. Yo les invito, mis hermanos, que hoy podamos estar en pie y que conforme a lo que el Señor ha hablado a tu corazón pueda haber una respuesta. Mi deseo es que el Señor les bendiga. Amén.